El origen del cine. La primera proyección cinematográfica surge el 28 de diciembre de 1895 en Salon Indie, el Gran Café en París, cuando los hermanos Lumière lograron captar imágenes en movimiento gracias al cinematógrafo. Sin embargo, no se puede hablar de la historia de la cinematografía sin citar una serie de inventos y descubrimientos que procedieron al igual que sucedió en los otros medios masivos de comunicación. A continuación, se presentarán algunos hallazgos relevantes que cimentan este descubrimiento. Pinturas rupestres. Inicialmente hay que voltear la mirada al mismo origen del hombre, en la época de la prehistoria, hace aproximadamente 3000 años, cuando un conjunto de cromañones ilustrando con pinturas rupestres las paredes de una caverna en la gruta de Lavache de la localidad de Gala de Origue, Francia, recreando historias de cacería, pintando animales con sombras sobrepuestas, las cuales al iluminarlas con una antorcha simulaban el movimiento de las imágenes dándole vida, algo muy parecido a las técnicas actuales de animación y al 3D. Las sombras chinescas. El concepto de sombras chinescas también está relacionado con el hombre primitivo, pero no fue sino hasta que aproximadamente hace 2000 años que durante la distancia Ande-China se comenzó de manera formal con esta manifestación dramatúrgica. Consiste en un juego de luces y sombras proyectadas en una pared, pantalla a lienzo, con la finalidad de crear una ilusión óptica interponiendo objetos a las manos en diversas posturas entre una fuente de luz y esta, el método más sencillo de crear imágenes en movimiento. Cámara oscura. Consiste en una caja o habitación oscura por la cual penetra sol o un poco de luz a través de un orificio, que funciona como un lente que proyecta una imagen externa sobre una superficie plana en un interior, pero de manera invertida, fue tanto vertical como horizontal. Fue primordial para la creación de la linterna mágica y de la fotografía. No se sabe con seguridad quién fue el creador de la cámara oscura, pero lo que sí se conoce es que se utiliza desde muchos años atrás, antes de nuestra era, y que fue muy importante para el mundo de la pintura. Se basa en Leonardo da Vinci y Alberto Durero. Lo utilizaban como herramienta auxiliar en sus obras. Linterna mágica. Otro antecedente del cinematógrafo es la linterna mágica creada en el siglo XVII. Consiste en una clase de cámara oscura, pero con un efecto opuesto, es decir, proyecta imágenes al exterior. Este artefacto contaba con una lámpara interna de aceite, la cual tenía una chimenea para que se saliera el humo, un juego de lentes y un soporte móvil en la parte frontal, sobre el cual se fijaba un cristal pintado con imágenes secuenciales que al correrlas daban una ilusión del movimiento. Este mecanismo ha ido evolucionando, pues existen aparatos similares con tecnología de nuestra época que trabajan en el mismo principio de funcionamiento, como el proyecto de acetatos, diapositivas y el cañón. Zootropo, también denominado como tambor mágico, fue creado por William George Hornets. Consiste en un tambor cilíndrico con ranuras en la parte superior y en la parte interna inferior. Muestra una serie de dibujos secuenciales impresos al momento de girarlos y ver su interior. Mediante las ranuras desarrolla la persistencia óptica, generando la sensación de movimiento. Praxinoscopio, inspirado en el zootropo. Emily Raynaud en 1877 crea el praxinoscopio, que es el perfeccionamiento del invento antes mencionado. También consistía en un tambor giratorio, pero con cristales en un soporte cilíndrico interior de menor diámetro, en el cual se refleja una serie de imágenes dibujadas en un rollo de papel, que están pegadas en el inferior del mismo, de tal manera que al girarlo se ve cómo las imágenes se animaban y comenzaban a moverse. Daguerrotipo. El daguerrotipo fue creado por Louis Daguerre en 1839 en París, en la Academia de Ciencias de Francia. Es el antecedente previo de la fotografía, pero importante para el cinematógrafo, porque fue el primer artefacto en captar imágenes mediante métodos químicos y fijarlas. Cinematógrafo.
El cinematógrafo fue una máquina desarrollada y patentada por los hermanos Lumière. Con una anterioridad, otros científicos ya habían inventado máquinas similares, pero las cuestiones económicas no fueron capaces de mantenerlas o registrarlas. El 13 de febrero de 1895, los hermanos Auguste y Louis presentaron su patente cinematograph, el cual ya había sido presentado con tiempo atrás por Leon Bouilly en 1892, pero no pudo continuar pagándolo y lo perdió. El cinematógrafo utilizaba una película de celuloide de 35 milímetros de ancho, 17 centímetros de largo y proyectaba 24 fotogramas por segundo. La duración de esta era aproximadamente de 1 minuto. Y algo muy importante del cine, era mudo, carecía de sonido. Con su popularidad integraron orquestas que tocaban en vivo para sonorizar el filme. Posteriormente, otros ingenieros y cineastas en ciernes fueron evolucionando la máquina hasta dar paso a la gran industria de la llamada fábrica de sueños. El cine mudo. En su primera etapa el cine carecía de sonido. No fue sino hasta que en 1929 el sonido se sincronizó y las películas comenzaron a tener música, pero sobre todo diálogos. A esta etapa también se le conoció como periodo silente o edad de la pantalla de planta. Durante el periodo silente, las películas se sonorizaban de acuerdo al lugar en la que la proyectaban, en las grandes ciudades que presentaban en los teatros, que fueron adaptándose para sus exhibiciones y eran acompañadas con orquestas que ejecutaban los efectos acústicos. No obstante, en los pueblos pequeños las proyecciones eran acompañadas por pianistas encargados de llevar a cabo esas tareas. Se tienen varias teorías de la finalidad inicial de importaba la música a filmes. Uno fue por el proyecto, que era muy ruidoso o a veces había fallas técnicas, y con su integración se lograba disimularlo, mientras que la otras explicaciones estéticas, es decir, era más grave por ver las imágenes en compañía de sonido. Charles Chaplin. Cuando se habla de cine mudo, de inmediato aparece el hombre de ícono más destacado, Charles Spencer Chaplin, mejor conocido como Charlot por sus características personajes ataviado con traje negro, pantalones anchos, su sombrero de bombín, bastón y peculiar bigote angosto. Fue actor, director, compositor y productor. Además llegó a tener su propio estudio de cine en Hollywood. Inició su vida como actor desde los 5 años. Sus padres estuvieron inmersos en el mundo del espectáculo. Sin embargo, su primera aparición cinematográfica fue en 1913, pero hasta 1914 es que aparece con su clásico atuendo en la película Making a Living, o como fue conocida en español, Ganándose el pan. A finales de la Primera Guerra Mundial se convirtió en un ícono del séptimo arte internacional, y no solo por sus excelsas actuaciones, sino porque también dirigió y realizó la música para la mayoría de las películas. El cine sonoro. El cine sonoro surge con la sincronización de la película con el sonido, y su primer producto, que fue El cantante de jazz de 1927 de Alan Crosland. Por su parte, la primera película sonora de Chaplin fue El Gran Dictador, en 1940, la cual causó gran conmoción por la aparición de sonido, pero sobre todo por la gran crítica dirigida al Partido Nacionalista Alemán, al fascismo y al antisemitismo. Fue prohibida en Alemania y algunos de sus países aliados como Italia y España.